Tribunal Constitucional. Buenos días. De pie, por favor. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 20 de enero del 2016, presidida por el magistrado señor Manuel Miranda Canales e integrada por los magistrados señora Marianela Ledesma Narváez y señores Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Ardón de Taboada y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Secretaria relatora, doctora Janet Otárola Santillana. Señores abogados y señores justiciables, muy buenos días. Muchas gracias por el saludo. Pueden tomar asiento. Se da inicio a las audiencias públicas convocadas para la fecha. Se hace presente a los señores abogados, a los justiciables, al público en general, que en este colegiado no está interviniendo el doctor Óscar Urbiola Ani, quien se encuentra por descanso vacacional desde el 15 de enero del presente año. Que se deje constancia, señora secretaria relatora. Dé cuenta de las causas, señora secretaria relatora. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. Daré cuenta de las causas en las que se ha solicitado informe oral. Causa número 12, expediente 748-2014, proceso de amparo, seguido por Teodor Choxev Aparco contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el abogado Jesús Norbel Cochachí Suárez. Señor abogado, tiene usted el uso de la palabra por el término de 5 minutos. El colegiado lo escucha con la mayor atención. Muchísimas gracias. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. En esta oportunidad vengo a dar el informe oral en representación de mi patrocinado Teodoro Choxev Aparco, quien ha interpuesto la demanda de amparo contra la ONP solicitando la pensión de invalidez vitalicia, el pago de pensiones devengadas desde la fecha de acreditación de la enfermedad profesional, intereses legales y costos procesales. Por los siguientes fundamentos, mi patrocinado ha prestado servicio en diferentes contratas mineras durante 20 años hasta la fecha, los cuales a la fecha adolece de la enfermedad profesional de neumoconiosis. Según obra en autos, el certificado de trabajo que se adjuntó señala que mi patrocinado ha prestado servicios en el cargo de enmaderador interior mina, socavón. La relación de causa-efecto es que se basta con revisar el certificado de trabajo y el efecto que haya adquirido la enfermedad profesional de neumoconiosis con un 79% de incapacidad. Incapacidad que fue determinada mediante el certificado médico de la Comisión Médica Evaluadora del Hospital Carlos Lafranco La Hoz, que este certificado está en base a los parámetros del Decreto Supremo 166-2005-EF. Es así que la primera sentencia sale fundada la demanda, esta es apelada por la ONP, y la Sala Mixta Descentralizada de la provincia de Tarma emite la sentencia, revocando la sentencia y declarando improcedente, aduciendo en el fundamento 2.5 de la demanda que mi patrocinado ha acreditado con documento o constancia de trabajo que labora en la empresa Cuprita SAC JP, ¿no? Desde el 1 de noviembre de 2007, tal y conforme lo acredita el certificado en la constancia de trabajo. Se crea la ley 26790 a partir del 15 de mayo de 1998 y solamente las instituciones que deben otorgar la pensión de invalidez vitalicia es entidades privadas, mas no así la ONP. Esta sentencia no está debidamente motivada por los siguientes fundamentos. Cuando se planteó la demanda de amparo,
en los anexos 1F y 1G se adjuntó la póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo número 5295, en la cual se puede apreciar que la empresa Cuprita JP SAC había contratado con la ONP. Asimismo, se adjunta la declaración del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo emitido por la ONP, en la cual señala que mi patrocinado en el número 1, que sí estaba contratado por la ONP, coberturaba la ONP. Pero a pesar de eso, la Sala Mixta Descentralizada de Tarma dice que no debe pagarse, no debe pagarle una entidad privada, puede ser RIMA, MAFRE, ¿no? Es así que mi patrocinado siguió laborando en diferentes empresas. Posteriormente, el año 2013, labora para la empresa Contratistas Asociados ZJ, Sociedad Anónima, y el año 2014 en Proyectos Civiles Mineros Santa Rita. La empresa Proyectos Civiles Mineros Santa Rita, en el año 2014, envió una carta a la ONP señalando: señores, deme la cotización de cuánto debo pagar esta póliza por estos 4 trabajadores. Frente a ello, la ONP envía la carta 504-2014 DPR.GA-SCTR/ONP de fecha 8 de abril del 2014, en la cual le señala: con respecto a vuestra solicitud para cotizar la póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, les informamos que revisadas las evaluaciones médicos, placas radiográficas y audiometrías de los 4 trabajadores que conforman la planilla de la empresa, hemos obtenido como resultado porcentajes de menoscabo mayores al 70%. En ese sentido, no podemos proceder con la cobertura de los trabajadores de la relación adjunta, debido a que la totalidad de trabajadores evaluados, dados los menoscabos obtenidos, debería corresponderles una pensión de invalidez. Frente a ello, la empresa Proyectos Civiles Santa Rita le envía su conformidad a la ONP diciendo: estamos conformes con el grado de menoscabo. Y nuevamente, la ONP le envía la cartita 840-2014-DPR.GA-SCTR/ONP de fecha 11 de junio del 2014. En la mencionada carta le señala: por la presente damos respuesta a su comunicación de la referencia, en la cual nos manifiestan su conformidad con el resultado de las evaluaciones médicas llevadas a cabo para determinar el grado de menoscabo de los señores Roberto Rojas Chávez, Máximo de la Cruz Ponce, Teodor Choxia Parco y Modesto Tobar Choxelagua. Como es de su conocimiento, en razón que estas 4 personas presentan un menoscabo en su salud mayor a 70%, le corresponde una pensión en el marco del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este derecho pensionario debe ser otorgado por la aseguradora que cubrió el riesgo de trabajo, en este caso, enfermedad profesional, al momento de su configuración. Siendo ello así, accedemos a su pedido principal subordinado, adjuntando el informe del médico que realizó la auditoría médica y como parte de este, el cuadro con el detalle de los resultados de evaluaciones a fin de que se aprecie el menoscabo auditivo y de neumoconiosis, que de manera global y aplicando los factores ahí indicados, han dado resultados los menoscabos mayores al 70%, señalados en nuestra primera comunicación. En dicha carta adjuntan el informe emitido por la positiva, en la cual señala que mi patrocinado tiene un menoscabo de 73.6%. Con ambos documentos, tanto emitidos por la ONP y adjuntados por mi patrocinado, se acredita que mi patrocinado adolece de una enfermedad profesional superior al 66.6%. Frente a ellos, señores magistrados, ruego a su presidencia que se emite nuevo precedente vinculante, en razón que mi patrocinado sí adolece de la enfermedad profesional desde el año 2011, pero los precedentes vinculantes, lo que son la 10.063 y la 2513-2007, estos precedentes vinculantes dice: cuando una persona adolece de la enfermedad profesional mayor al 66.6%, es incompatible que perciba simultáneamente pensión y remuneración. Por lo tanto, estos precedentes vinculantes estarían yendo en contra de la Constitución, ya que la Constitución dice, en su artículo número 1, señala: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Doctor, con este artículo número 1, al querer quitarse esa pensión
a mi patrocinado porque es incompatible que perciba remuneración y pensión, estaría yendo contra la Constitución, yéndose en contra del derecho fundamental a la pensión, a la salud y a la seguridad social. Por estos fundamentos, señores magistrados, solicito se emita nuevo precedente vinculante, porque en las provincias, además en Huancavelica, a pesar que la persona esté enfermo, él va a querer seguir trabajando. ¿Por qué? Porque tiene hijos en edad escolar, hijos universitarios. A pesar que está enfermo, no podría retirarse del trabajo, porque si se retira tendría una pensión de 857.36 céntimos. Y si vemos en la actualidad, la canasta básica es 30 soles diarios, multiplicado serían 900, por 30 días 900 soles, que no cubriría solamente sus alimentos. Entonces estos trabajadores no quieren salir de la empresa, aduciendo que en esta empresa me enfermé y es la empresa quien me debe pagar mi indemnización, ¿no? Y no quiere salir del trabajo. Entonces yo solicito encarecidamente a su presidencia, señor, que se emiten nuevos precedentes vinculantes, podría ser que perciba simultáneamente pensión y remuneración. Caso contrario, no se le tendría que quitar este derecho, sino se le otorgaría la pensión una vez cesado en el trabajo, doctor. Muy bien. Gracias, doctor. Muy bien. He escuchado el informe del señor abogado. ¿Algún magistrado o magistrada va a hacer alguna pregunta? Sí. La doctora Marianela Ledesma va a intervenir haciendo algunas interrogantes. Gracias. Gracias, presidente. Efectivamente, usted está aquí cuestionando el derecho a la pensión de su patrocinado, pero nosotros vemos que en primera instancia se le ha declarado fundada la pretensión, pero en la revisión la sala ha declarado la improcedencia, y contra esa improcedencia usted ha venido acá a plantear un recurso de agravio. Y la idea central de la improcedencia que la sala ha señalado, no he escuchado que sea materia de su observación en sus alegatos que ha hecho. Y le voy a leer y le voy a pedir más bien que se pronuncie sobre eso, porque es materia, precisamente su agravio está vinculado con eso, y sobre eso usted no ha dicho nada. ¿Por qué le han declarado la improcedencia? Si usted ha revisado en la sentencia de vista, en el argumento 2.5, señala la sala que la empresa Cuprita S.A., el actor ha ingresado a trabajar en esa empresa el 1 de noviembre del 2007 y todavía continúa laborando. Es decir, con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley 26.790, que es la que usted viene a alegar. Pero ¿qué es lo que quiere decir la sala? Concluye que su patrocinado, dice, se ha equivocado en el emplazamiento, porque debió demandar a la empresa aseguradora que contrató su empleadora y no hacía a la ONP, que no tiene legitimidad para obrar en el presente caso. Entonces, eso quisiera saber, que aclare que este argumento que le plantea la sala, ¿debió demandar a la ONP? ¿No debió demandar a la ONP? ¿Quién es responsable de esa indemnización o esa pensión que reclama la empresa aseguradora privada? Sobre eso quisiéramos que por lo menos nos dé una opinión, más aún que este es el argumento central de la sala, que es motivo de su agravio. Correcto, doctora. Muchísimas gracias. Sí, doctora, ya señalé anteriormente que esta sentencia tiene una indebida motivación en vista que la sala no ha valorado mi medio probatorio que he adjuntado en el anexo 1F, 1G, con los cuales he acreditado que la empresa Cuprita JP-SAC había contratado el seguro complementario con la ONP y era a quien se tenía que solicitar a la ONP, más no una empresa privada, ¿no? Entonces, yo he acreditado con documentos fehacientes en el anexo 1F y 1G que la que había coberturado a la empresa Cuprita JP-SAC era la póliza número 5295. Asimismo, obra la relación de trabajadores, solamente eran 7 trabajadores que coberturaba la ONP. Ese es el medio probatorio que no ha valorado la sala. Y es más, a la fecha sigue coberturando la ONP en razón que estos trabajadores han sido, la empresa los ha detectado que estaban enfermos, por lo tanto no los podía despedir, solamente los hacía pasar a otra empresa, pero contrataban solamente con la ONP en vista que RIMAC, Pacífico no los quería recibir porque ya estaban enfermos, no los quería coberturar. Entonces, esa es la causa, el fondo del asunto. Muchas gracias, señor abogado. Bien, vista la causa, queda el voto. Un ratito. ¿Todavía un ratito, doctor? Sí, no, para tomar una decisión. Para tomar una decisión. Pásele y listo. ¿Es una audiencia pública? Sí.
Pásale. Yo también estoy de acuerdo, pero de todas maneras, como yo soy una... Pasa con... Sí, ¿no? Sí. José Luis, sí, ¿no? Sí, ya, sí, listo. Sí, ya está todo. Ya, bueno. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Pues público, sí, ¿qué pasa? Muy bien. Sí. Muy bien. De cuenta, señora relatora, secretaria relatora, del otro expediente. Señor presidente, quiero dar cuenta de dos causas en las cuales se han apersonado los abogados y se encuentran abajo. Una de las causas es la causa número 25, el expediente 6109-2014, proceso de habeas corpus, seguido por Ángel Martín Luna Dirancén contra la presidenta de la Sala de Apelaciones especializada en corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Lima y otros. Señor presidente, doy cuenta que se encuentra abajo el abogado Aníbal Quiroga, quien indica desea informar, no lo ha solicitado dentro del plazo que el reglamento señala, lo ha solicitado en un escrito del 8 de enero y el plazo para presentar el informe oral, para solicitar el informe oral tenía que ser del 14 hasta el día de ayer. La regla es para todos. Todo caso. Hay una regla para todos. Muy bien. En aplicación de la regla aprobada por el Pleno, no se acepta. Muy bien. Señor presidente, doy cuenta también de la causa número 26, expediente 1487-2015, proceso de amparo seguido por Pedro Iván Uceda Magallanes contra el Consejo Nacional de la Magistratura. Señor presidente, se encuentra abajo también, acá en el tribunal, el abogado de la parte demandante, quien solicita hacer el uso de la palabra, pero lo ha solicitado el 23 de abril, no dentro del plazo que señala el reglamento. No. Igual regla se aplica, por tanto, se le deniega. Muy bien. Perfecto. Causa número 27, expediente 6115-2015, proceso de habeas corpus, seguido por Eva Rose Fenenburg contra la primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Luciano López Flores y por la Procuraduría del Ministerio Público el abogado Reinaldo Miranda Wong. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de rendir el informe oral sobre la causa que está usted patrocinando. Por el término de 5 minutos, seremos un poco prudentes para escucharlo unos minutos más, pero el colegiado lo escucha con la mayor atención. Magistrados, creo que esto está bien. Ante todo, buenos días. Muchísimas gracias por este informe oral. Voy a proceder. Este es el caso denominado mediáticamente el famoso caso Ecoteva. Este es un habeas corpus presentado por la señora Eva Fernenbuch. Y solamente por ella. Debo hacer acotación sobre ello. Nosotros hemos interpuesto este recurso de agravio constitucional dado que impugnamos la sentencia obtenida en mayoría, 3 votos contra 2, el 9 de abril, que confirma la sentencia de primera instancia y declara infundada la demanda. ¿Qué es lo que hemos cuestionado en esta demanda? Lo que hemos cuestionado centralmente es el problema generado en esta causa debido a que hay una rotunda y clara infracción al plazo razonable de duración. Ese es el motivo del asunto, ese es el debate central que tiene este caso. ¿Hay o no infracción a la garantía del plazo razonable de duración? Este caso, en la sentencia superior, lamentablemente, yo quiero además denunciar ante el Tribunal Constitucional, que lamentablemente los magistrados de la Sala Superior fueron ferozmente presionados a través de la prensa,
como en alguna oportunidad, y tengo que recordarlo porque me parece como abogado un hecho grave, que si bien en este país, como todo país democrático, existe libertad de expresión, toda libertad de expresión también tiene límites, sobre todo cuando se busca presionar a los jueces. Este mismo tribunal no ha sido ajeno a ello, hasta incluso por varios congresistas. Recuerdo la reciente sentencia del caso Nadine Heredia, unos extraordinarios votos de los magistrados Ledesma y Espinosa, justamente quejándose por esa presión. Estábamos empatados 2-2 porque 2 magistrados nos estaban dando la razón. Y sale esta opinión del conocido periodista Aldo Mariátegui, titulado María del Carmen Cornejo Lopera. ¿Saben quién es ella? La magistrada dirimente. Y dice textualmente, para que todos estén enterados, he usado el titular del nombre de la magistrada, que finalmente decidirá en pocos días si se le permite a Toledo escapar del juicio sobre Coteva y su mansión. Como Nadine, Toledo busca zafarse con un mañoso habeas corpus y alega exceso de tiempo en las pesquisas. Cornejo dirimirá por un empate entre los jueces de ATE. Y dice, mientras que Máximo Osorio Arce y Freddy Gómez Malpartida, increíblemente porque se extinga, dice él sobre los votos, y pongo sus apellidos completos para que la gente siempre sepa lo que hicieron Osorio Arce y Gómez Malpartida. Señores magistrados, ustedes han dictado, solamente este pleno, anteriores plenos, muchísima jurisprudencia con relación al plazo razonable de duración. Incluso existen 2 precedentes vinculantes, uno del año 2010, el conocido caso Mosquera Izquierdo, y existe otro que es el 0295, que es el caso Aristóteles Román Arce Paucar, donde ustedes han establecido que justamente es excepcional el habeas corpus contra plazo razonable de duración y que jamás un habeas corpus por violación de plazo razonable de duración exculpa a una persona o anula un procedimiento. Eso lo han dicho ustedes en innumerables oportunidades. Y como es lógico, nosotros tampoco buscamos eso. ¿Qué ha sucedido en este caso en realidad y qué cosa es lo que pasa? Lo que sucede, señores, concretamente, para ir al grano, es que nosotros planteamos esta demanda el 10 de febrero del año 2015. O sea, vamos a cumplir ya un año con este habeas corpus. 10 de febrero del año 2015. ¿Por qué? Porque esta investigación empezó el 1 de febrero del año 2013. Investigación preliminar con las reglas del antiguo Código de Procedimientos Penales, que como ustedes conocen, ese código, al menos en investigación prejudicial, no tiene reglas, no tiene plazos, es totalmente laxo. El 22 de mayo del año 2014 culmina la investigación prejudicial. Culmina con una denuncia penal, una denuncia que se formula contra mi patrocinada, la señora Eva Fernenbuch, contra su abogado, y declara la reserva contra los demás investigados. En ese momento, cuando va al juzgado, de acuerdo con el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, el juez tiene 3 opciones: o archiva, o abre proceso, o en ese momento podía devolver la denuncia. El juez, desde nuestro punto de vista, indebidamente la devolvió. Y digo indebidamente porque la ley dice que solamente es por un requisito de procedibilidad. Y eso significa que el tipo penal esté redactado con algún requisito previo. En materia procesal eso sería un problema de interés para obrar, por decirlo de alguna manera. Pero no había. El tipo penal de lavado de activos no tiene ningún requisito de procedibilidad. Pero el juez, papa caliente, ¡pum!, lo devolvió. Señores, subsánenme un conjunto de observaciones. En ese momento, el caso sale del circuito de las fiscalías comunes, porque esto lo veía una fiscalía común, la 48 Fiscalía Penal, a cargo de la doctora Elizabeth Parco, y va al circuito especializado recién creado, el de lavado de activos. Y ahí comenzó prácticamente la desdicha para la señora Eva Fernenbuch en cuanto a plazo razonable de duración se refiere. Porque desde ese momento, primero se tramitó una queja indebida, fuera de plazo. Se tramitó indebidamente, fuera de plazo. Lo dice los votos justamente discordantes de los señores Osorio y Gómez Malpartida. Me amparo en esos votos para mayor referencia. Después de eso, la Fiscalía Superior, desde el 22 de mayo, que había concluido con esa denuncia, el 7 de octubre del año 2014, mire el transcurso del tiempo,
recién resuelve la Fiscalía Superior. ¿Y qué dice? Dice algo que viola el principio de unidad de la investigación, porque la bifurca. Dice, ok, aquí yo considero que todos deben ser investigados, pero voy a mantener la denuncia contra la señora Eva Fernenbusch y todos los demás siguen investigados por un plazo extraordinario, subrayo, extraordinario de 120 días. Ese plazo vencía antes de que nosotros interpusiéramos la demanda. O sea, venció el plazo antes del 10 de febrero. Venció ese plazo. Y hasta ese momento no concluía la investigación. No nos dieron la razón en primera instancia. Cuando estábamos en el informe oral en la sala superior, recién en ese momento, la fiscal, segunda fiscal del caso, tercera fiscal del caso, formula recién su denuncia. ¿Qué fecha? Lo hace el 26 de marzo, justamente cuando el caso se iba a resolver. Lo que sucede después, señores, es que el 21 de abril el juez otra vez devuelve el caso, otra vez quebrando la regla del requisito de procedibilidad, porque el caso quema mucho. Otra vez devuelve, otra vez la fiscal. Para esto, además, como la ley no dice plazo y el juez no tuvo el criterio, porque era lo lógico que ponga un criterio de plazo de subsanación, no le puso plazo. Entonces, cambian de fiscal, porque en este caso tenemos 4 fiscales, viene un nuevo fiscal que es el que se mantiene hasta el momento y simplemente se toma la vida para poder resolver este tema. Cuando estamos en la instancia superior y se produce la discordia, el día en que la señora María del Carmen Cornejo Lopera, que previamente había sido amenazada, así, con este artículo del influyente periodista Aldo Mariatti, que tiene toda la libertad de expresión, pero creo que los jueces se merecen respeto y sobre todo no presionar. Le pone un artículo de opinión con el nombre de esta jueza, aquí lo tienen ustedes, esto es fuente pública. En ese momento, el día de la diligencia, se aparece la Procuraduría y dice, la fiscal acaba recién de denunciar ahorita, tercera denuncia. Desde esa fecha, señores magistrados, la verdad, hasta incluso se discutió si había sustracción de la materia, pues decía, bueno, ya denunció, ya no hay nada más que hacer. Los magistrados discordantes, permítame terminar, es muy breve, los magistrados discordantes simplemente dijeron, oye, acá no hay sustracción de la materia porque hasta el momento no deciden nada. Desde que se ha votado esta sentencia que hemos impugnado aquí, yo les soy muy sincero, pensé que a lo mejor ni debía informar en este tribunal. Pero hasta el día de hoy, porque a lo mejor ya estaba resuelto, ¿no? Hasta el día de hoy, este caso no se resuelve. Seguimos sin resolverlo. Y por eso considero, y ya me reservo para el debate, de que definitivamente, si esto no es violación del plazo razonable de duración, entonces creo que el mundo está al revés. Me reservo para el debate, señor presidente. El señor abogado puede hacer uso de la palabra a efecto de informar sobre la causa que está defendiendo. Puede utilizar, si así lo considera, el mismo tiempo que ha utilizado el señor abogado de aproximadamente 20 minutos, si así lo desea. Un momento. No sé. Gracias. Solicitamos que esta demanda deviene de habeas corpus presentada por la señora Eva Fernenbusch, efectivamente, como dice la parte demandante, relacionada al caso Ecoteva, deviene improcedente y también infundada. Estamos en un proceso constitucional de habeas corpus. En un proceso constitucional de habeas corpus, si yo lo interpongo, lo primero que tengo que demostrar está dónde está la amenaza o dónde se encuentra la afectación a la libertad individual y si se trata de los derechos conexos con incidencia sobre su libertad individual. Así lo ha dicho el tribunal a través de sus reiteradas jurisprudencias expresadas en ellas y que se constituyen doctrina jurisprudencial. Recientemente
tenemos la sentencia del caso Nadine Heredia, en donde el tribunal es claro y específico que cuando yo alego una afectación a la libertad individual, debo demostrarlo. Conforme lo señala la demanda de la parte demandante, y literalmente lo dice así, la potencial amenaza a la libertad individual de la señora Eva Fernenbusch. Creo que la señora Eva Fernenbusch está en el extranjero. No existe ningún mandato de detención decretado por el Poder Judicial. El Ministerio Público, en su denuncia, ha solicitado mandato de comparecencia restringida, considerando 22 de la sentencia Nadine Heredia 5811-2015. Literalmente la sentencia dice: si la existencia de alguna amenaza o afectación de su derecho a la libertad individual o a un derecho conexo con ella, que en términos reales incida en su derecho, ocurre todo lo contrario. La propia recurrente admite a foja 14 de la demanda que la actuación fiscal que denuncia no incide de manera negativa a su libertad personal, hecho que a toda luz se demuestra que la pretensión no se encuentra referida en forma directa al contenido constitucional protegido de su derecho a la libertad individual o sus derechos conexos. Me remite a otra sentencia, emitida también por el Tribunal Constitucional, el expediente 4968-2014, interpuesto por el señor Alejandro Toledo Manrique contra la Comisión de Fiscalización del Congreso, en donde el tribunal también especifica, considerando cuarto, cuando se invoque la amenaza de violación, esta debe ser cierta y de inminente realización, es decir, para la procedencia de un proceso constitucional de derechos contra una amenaza, aunque el acto que se considera que resulta lesivo del derecho fundamental aún no se haya verificado, debe brindarse argumentos que, para asumir con suficiente objetividad que en efecto se producirá amenaza cierta, pero no solo ello, además deben acreditarse razones que permitan sostener que se producirá de manera muy próxima en el tiempo la amenaza inminente. Sentencia recaída en el caso presentado por el señor Alejandro Toledo, alegando también un habeas corpus preventivo contra la Comisión de Fiscalización del Congreso y que me parece fue declarada infundada. De tal manera que el punto, como cuestión previa, es que si yo alego la afectación o una potencial amenaza, como dice la parte demandante, alegando un habeas corpus preventivo, tengo que demostrar dónde está esa afectación contra la señora Eva Fernenbusch. No existe ninguna. Desde ahí, y por estas razones, y apoyados en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, esta demanda deviene improcedente. Ahora, ¿por qué es infundada? Como lo ha decretado bien la Sala, y un poco que nosotros no vamos a tocar cuestiones subjetivas expresadas por la parte demandante, que una vocal estuvo presionada, porque si yo alego esa argumentación, tengo que demostrar pruebas, porque no creo que un artículo periodístico sea suficiente para demostrar que una fiscal se encuentra presionada. Eso atenta contra su independencia y autonomía. Es un argumento carente de verosimilitud. Se dice acá que se ha afectado el plazo razonable. Para alegar el plazo razonable, y se dice que demora mucho esta investigación, conforme lo dice bien y la demanda presentada, era que no se concede el recurso de queja. En ningún momento, se habló sí de un plazo razonable de la investigación. Yo tengo acá la demanda, literalmente, presentada, se alegaba un plazo de afectación del plazo razonable. Pero si nosotros alegamos afectación al plazo razonable, debemos apreciar cuáles son los criterios. ¿Cuál es la complejidad de la investigación? Estamos hablando de un proceso de lavado de activos, que no es fácil y que por reiterada jurisprudencia del tribunal es un delito preofensivo. Se dice que el Ministerio Público, conforme se presenta, no hubiera hecho nada en todo este tiempo. La fiscal Parco formalizó la denuncia contra la señora Eva Fernenbusch, de tal manera que la situación jurídica de la señora Eva Fernenbusch ya estaba definida, y así lo dicen los vocales del Poder Judicial. Su situación jurídica era la denunciada. Se amplió la investigación por 120 días porque faltaban realizar otras investigaciones, pero no contra la señora Eva Fernenbusch, sino contra los otros investigados. Y yo me remito a la sentencia recaída en el proceso también de Nadine Heredia, en donde
el tribunal especifica, es bien claro, que el Ministerio Público, para poder terminar una investigación, debe realizar todas las investigaciones y pesquisas necesarias. Esta investigación, la fiscal ha tenido que traer información de Bélgica, de Suiza, de Panamá, de Estados Unidos y otros organismos internacionales. Cumplido el plazo de la subsanación, la fiscal Cristi Rossi formalizó la investigación, pero ¿quién devolvió en su autonomía? Fue el juez. Cumpla con subsanar o precisar. La fiscal lo hizo nuevamente y el juez lo vuelve a devolver. Ahora, la parte demandante dice, ¿por qué demora mucho? Como haciendo ver que es el Ministerio Público quien no trabaja, quien no realiza nada, lo cual no es cierto, porque el Ministerio Público en su oportunidad y dentro de los plazos y considerando la complejidad del asunto, cumplió con formalizar la denuncia contra los otros investigados, que ya estaba formalizada la denuncia contra la señora Eva Fernenbuch, y es el juez quien dentro de su autonomía lo devuelve. Y dice, ¿por qué demora tanto hasta ahora? Por una cuestión de competencia que creo que es sabido por la opinión pública, porque ahora el juez del 16 Juzgado Penal primero dijo que yo no soy competente, lo mando a otro juez, que lo dirima el otro juez, que la Sala Superior. Ahora que la Sala Superior lo ha devuelto nuevamente al juez, el juez le dice a la fiscal, adáptalo. Entonces, esa atribución de la demora de la investigación que ya está culminada y que ya forma parte o que está, digamos, a decisión del juez, no es atribuible a un hecho. Y consideramos que esta demanda, de forma que se presentó, era para que no se amplíe la reserva. Lean literalmente la demanda. Era para que no se amplíe la investigación por 120 días que había ordenado la fiscal superior. Es así la demanda. En segundo lugar, y con respecto a la actividad, se dice que en esta demanda, en este proceso de habeas corpus, la parte demandante está perjudicada y ante una presunta afectación al plazo razonable, han tenido que interponer un habeas corpus. ¿Cuál ha sido la conducta de los investigados? En el caso de Coteva, y conforme nosotros lo estamos demostrando en nuestra contestación, se interpuso una demanda de habeas corpus, en principio, contra el fiscal de la Nación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, presentada por el señor Alejandro Toledo. Esa demanda fue declarada improcedente, habeas corpus preventivo, y nosotros lo estamos presentando aquí. Se presenta nuevamente en el curso de esta investigación un habeas corpus, que es lo que estamos viendo ahora. Pero, ¿qué sorpresa nos da a nosotros que cuando justamente estamos discutiendo esta causa a nivel de sala, nos enteramos que el 12 de agosto del 2005, la señora Eva Fernenbuch, a través de su abogado patrocinante, interpone otro habeas corpus. Nos notifican el 21 de agosto, justo cuando está la sala por resolver. Y si ustedes podrán ver el texto de esta demanda, tiene argumentos muy parecidos a esta demanda que estamos viendo ahora y que es vista en la causa. Y que como es de conocimiento público, el juez del 47 Juzgado Penal lo ha declarado fundada y ha dispuesto a anular toda la investigación. Yo pregunto, ¿cuántas demandas de habeas corpus tiene que soportar una fiscal o los fiscales? ¿Para eso se hizo el habeas corpus? Me remito a una sentencia del Tribunal Constitucional justamente sobre el plazo razonable. Expediente 3245-2010, Jesús Belisarios Esteves Ostolaza y Sánchez Orlando Sánchez Paredes. 13 de octubre del 2010, afectación al plazo razonable. ¿Y qué dice el considerando del tribunal? Me remito al criterio 16. Dentro del criterio subjetivo, en cuanto se refiere a la actuación del investigado, es de señalar que la actitud obstruccionista de este puede manifestar, primero, la no concurrencia justificada a las citaciones que realiza el fiscal a cargo de la investigación, el ocultamiento negativo injustificada a entregar información que sea relevante para el desarrollo de la investigación, y esto hago salvedad que cuando fue citado muchos de los investigados no concurrían a las investigaciones. Tercero, y acá la parte más interesante, la recurrencia de mala fe
a determinados procesos constitucionales u ordinarios con el fin de dilatar o paralizar la investigación prejurisdiccional. Sentencia del Tribunal Constitucional del caso Sánchez Paredes. Al igual como anteriormente existió en el caso Hajduk, de los Martínez Morenos también por tráfico ilícito de drogas, los Sánchez Paredes también alegaban afectaciones al plazo razonable y bombardeaban, literalmente así, demanda de habeas corpus contra los fiscales. En este sentido, señor presidente, para culminar, y lo dejo también para la respectiva dúplica, no podemos decir nosotros que ha habido una afectación al plazo razonable o ha habido una bifurcación de la investigación o que el Ministerio Público no hace nada, cuando está claramente definido que nuestra investigación que realiza la fiscal está dentro de los parámetros establecidos por ley y dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por cuanto en esta primera oportunidad que me permito determinar y concluir, no se demuestra ninguna amenaza o afectación a la libertad individual de la señora Eva Fernelbuck. Y es eso lo que a mí me gustaría que me demuestren, porque la solicitud de comparecencia restringida no implica ninguna afectación o limitación a la libertad locomotora de la señora Eva Fernelbuck. Muchas gracias, presidente. Señor abogado, ¿va a hacer uso de su derecho a la réplica? Muchas gracias. Sí, señor presidente. En esta oportunidad le vamos a dar, ahora sí, los 5 minutos para que pueda hacer su réplica. Y está corriendo el tiempo, me indica la doctora. Muy bien, lo escuchamos, doctor. Muchas gracias. Lo primero que debo decir sobre el tema de la procedencia es que creo que sobre plazo razonable de duración protegido a través del habeas corpus es algo que este tribunal lo ha dicho en 2 sentencias vinculantes, que ya las mencioné hace un momento. Entonces creo que la verdad, regresar sobre ese tema, al menos del lado de la defensa, nos parece inoficioso, porque ya ha dicho el tribunal además que la amenaza a la libertad individual cuando se genera plazo razonable de duración tiene que ver con el famoso estado de permanente sospecha, y eso es lo que ha pasado con mi cliente. Punto número 1. Punto número 2, el caso Nadine Heredia tampoco es aplicable, porque ustedes, y lo dijeron en esa sentencia, lo que se estaba discutiendo era nevis in idem. Aquí no estoy discutiendo nevis in idem, estoy discutiendo plazo razonable. Sobre el tema de la presión, bueno, también yo debo decir, si no es lo que nosotros estamos diciendo, pues entonces yo voy a continuar elogiando los votos de los magistrados Espinosa y Ledesma, justamente en el fallo Nadine Heredia, porque estas cosas no se pueden pasar por alto, así que creo que me releva mayor comentario. Sobre el tema de la complejidad, que es uno de los puntos bastante álgidos, una de las cosas que ustedes van a mirar en los votos en discordia es que los magistrados que nos dan la razón justamente ponen el dedo en la llaga porque dicen, un momento, esta investigación, ¿cuándo fue declarada compleja? Y van a voltear ustedes el expediente y nunca fue declarado compleja, por ninguno de los 4 fiscales que han visto este caso. Después, nos hablan del tema de la conducta de nosotros. Un momento, yo empecé este informe diciendo, soy abogado de Eva Fernelbuck y estoy argumentando por la demanda planteada por Eva Fernelbuck. En segundo lugar, en esta investigación se ha investigado, valga la redundancia, lavado de activos, no enriquecimiento ilícito por su intermedio a la Procuraduría. El enriquecimiento ilícito fue una investigación hecha al expresidente en la Fiscalía de la Nación. Por mandato de la Constitución lo tiene que hacer el fiscal de la Nación. Y fue archivado porque se dijo que no había enriquecimiento ilícito. Esto es una materia de discusión en esta investigación. Entonces yo no sé a qué viene esa alegación que ha hecho la Procuraduría. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que, como lo dije también al inicio, esta es una investigación con el antiguo Código de Procedimientos Penales, que no tiene garantías suficientes. Si uno lo compara con el nuevo código, cualquier lesión a la garantía de plazo razonable o de algún derecho fundamental, yo no tengo que ir al habeas corpus, porque para eso yo tengo el juez de la investigación preparatoria, que es un juez de garantías. Yo no lo tengo en el antiguo código. Es más, hemos sido cautos para tratar de esperar hasta lo último y recurrir a un habeas corpus porque ha sido, en este caso concreto, literalmente el último remedio contra la agresión, porque no tengo ante quién hacer control. No lo tengo. Es más,
El pasado 24 de noviembre del año pasado, acaba de entrar en vigencia el decreto legislativo 1206, que ha modificado el artículo 77 del Código de Procedimientos para que, aunque sea, tengamos un mínimo de garantía. Y ahora un juez, al momento de calificar una demanda, ya no lo va a hacer a puerta cerrada en su oficina. Ahora la Fiscalía va a tener que sustentar oralmente y ya no va a existir esta perniciosa figura de la devolución que a nosotros nos ha perjudicado. Y en último lugar, para usar mi tiempo exacto, ¿en qué se ha afectado a Eva Fernenbuch? Señores, este caso tiene 3 teorías de caso. La primera denuncia contra Eva Fernenbuch fue autolavado. Cuando la Fiscalía Superior dice, le mantengo la denuncia a Eva Fernenbuch y todos los demás investigan, o sea, a ella le mantenían el estatus, viene la segunda denuncia y la segunda denuncia dice, no, ya no es autolavado. Ahora el titular de los fondos es el señor Maiman y la señora Fernenbuch y todos los demás son sus testaferros. ¿Varió la tesis incriminatoria contra Eva Fernenbuch? Sí. ¿Fue parte de la investigación? No, sí la mantuvieron desde el inicio. Y ahora, el 16 de julio, lo que no ha dicho el procurador es que el 16 de julio, en la tercera denuncia, le vuelven a cambiar de teoría de caso, no solamente al señor Fernenbuch, sino ahora a todos. Ahora se supone que el dueño de los fondos es el señor Toledo y todos los demás son los testaferros. Entonces, definitivamente, si no había ahí cambio de teoría, y eso no es una afectación al plazo razonable y al derecho de defensa incluso, definitivamente el mundo está al revés. Lo hemos escuchado, doctor, y efectivamente ha utilizado el tiempo que se le ha concedido por el colegiado. Señor procurador, ¿va a hacer uso de la dúplica? Pues sí, por el mismo tiempo de 5 minutos y muchas gracias, señor presidente. Segundos. Nos reiteramos nuevamente nuestro criterio de que en la correspondiente réplica tampoco se habla dónde está la amenaza a la libertad individual de la señora Eva Fernenbuch. No se dice dónde está. Y se insiste que de una nueva teoría del caso. Yo pregunto, ¿acaso ese argumento de la nueva teoría del caso no está presentado en este nuevo habeas corpus? ¿Qué tiene que ver ese asunto con este habeas corpus? No tiene nada que ver. Tampoco en la correspondiente réplica se ha explicado por qué la necesidad de, estando esta causa pendiente de ser resuelta ante la sala penal de Ate, porque lo presentaron en Ate, en La Molina y en Ate, el 12 de agosto presentan un nuevo habeas corpus. ¿Cuántos habeas corpus debemos soportar por cada acto que pueda realizar el Ministerio Público? Pregunto yo. Y la citación que se hizo de la demanda contra el señor fiscal de la Nación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito es en el sentido de demostrar del uso abusivo del habeas corpus, que está generando 2 consecuencias funestas en nuestra administración pública, que se trata de un recurso procesal más y por el cual todos los pueden presentar, y lo cual les merece el mismo, que es una garantía extraordinaria. Si es así, entonces por cada investigación que nosotros investiguemos, va a venir con su habeas corpus. Y es por eso que sí es aplicable las consideraciones que cité de la sentencia Nadine Heredia en el expediente del tribunal, porque el tribunal es claro y es bastante expreso en señalar, si quien demuestra o me tienes que demostrar una afectación a la libertad individual para que tú puedas recurrir a un habeas corpus, y se trata de un derecho conexo, como se trata en este caso, que supuestamente lo que cuestionaban era la ampliación de la investigación que no se realice, y como dijimos, la situación de la señora Fernenbuch estuvo definida con la formalización de la denuncia, y lo que se pretende acá es salvar a los otros investigados. Yo me pregunto, esta demanda por sí, ya de condición de la acción, deviene improcedente. Y lo cité, hemos citado en esta contestación y le hemos citado esta demanda de Alejandro Toledo contra la Comisión de Fiscalización de Enriquecimiento Ilícito por el caso de Ecoteva, contra el fiscal de la Nación, no porque tenga relación con este caso, sino por la cantidad de habeas corpus que estamos recibiendo. Y es así como se utiliza, y estamos, por eso que nosotros recurrimos a esta suprema instancia, al Supremo Tribunal Constitucional, para que de una vez se ponga freno a esto. Porque ahora nosotros tenemos que soportar un habeas corpus declarado fundado, que yo estoy seguro que va a llegar a este Supremo Tribunal. Muchas gracias, señor presidente. He escuchado los informes orales de los señores abogados, así como la réplica y la dúplica correspondientes,
si algún señor magistrado o magistrada va a intervenir. El doctor Eloy Espinosa. Espinosa Saldaña. Gracias, presidente. He escuchado con mucha atención los argumentos del abogado, del procurador, y hay algunas cosas que creo que antes de entrar al caso tienen que quedar claros. Una cosa es que nosotros tengamos que asegurar una interpretación conforme a la Constitución del derecho, incluso de la política, y otra cosa que nos prestemos a la politización o mediación de la justicia. Ese es el sentido de nuestros votos. Yo no tengo, ni la magistrada Ledesma, que hacer quejas, ni reclamar frente a presiones. No acepto presiones de nadie. Entonces, y eso ha sido mi conducta durante toda la vida. Sí soy claro en cuál es el margen de acción de un juez constitucional. Aclarado eso, vamos entonces al tema que corresponde. Por si acaso, Arce Paucar no es precedente, es doctrina jurisprudencial, ¿eh? Entonces, frente a eso, vamos preguntando algunas cosas, y estas preguntas van básicamente al abogado de la parte demandante. Entonces, en este escenario, señor abogado, asumamos que estamos en un habeas corpus y que no se ha planteado tema que podremos ir después, si el tiempo lo permite, el presidente y los colegas me tienen paciencia, asumamos que se hace una reconversión en amparo. Pero vamos al tema del habeas corpus. En este caso, usted lo que indica es un habeas corpus conexo, el problema formalmente es un plazo razonable. Le pregunto, en el momento que ustedes presentaron la demanda, la señora ya era denunciada, ¿verdad? Ya, sigue siendo denunciada. En la variación de la denuncia, a ella no la tocan en ese sentido, sigue en la condición de denunciada. Entonces, porque hay ampliación para otros, no para ella, no varía su condición de denunciada. O sea, para unificar información y después conocer su respuesta. Entonces, en ese tenor, ¿qué ha cambiado para que tengamos una amenaza cierta, inminente de la libertad personal? Y dos, ¿cuál es el sentido del nuevo habeas corpus que se ha planteado? Solamente para conocer su posición a cabalidad. Dos preguntas. Entonces, voy a responder la primera. En cuanto a la primera, lo que ha existido es lo siguiente. Cuando nosotros presentamos este habeas corpus, lo dije también al inicio, la fecha es 10 de febrero del año 2015. En mi recurso de agravio constitucional incluso les he puesto un cuadro sobre la cronología. Entonces, al 10 de febrero del año 2015, la situación de la señora era con la primera denuncia, que es por lavado de activos, pero por la tesis del autolavado, no existía la segunda, pero se produce la decisión de la Fiscalía Superior que en nuestro concepto bifurca en el caso concreto de ella, porque a ella le mantiene la denuncia por la primera tesis, a los demás dice se vuelve a investigar, pero incongruentemente en esa misma resolución dice, pero cuando termine la investigación te pronuncias sobre todos. Entonces lo que nosotros decíamos es, pero un momento, o soy denunciado o soy investigado, y si va a investigar el caso completo, pues entonces somos investigados todos, pero no puedes romper la unidad de la investigación ni me puedes mantener allí en un estado de permanente sospecha. Esa fue la primera tesis. Después de ello, ya en el transcurso de este habeas corpus y porque la carga procesal y cualquier otra variable, porque este caso, como le vuelvo a repetir, empezó 10 de febrero del año 2015, estamos por cumplir un año. En el trayecto ya ocurre la segunda denuncia y ahora después hasta la tercera. Como es lógico, en ese momento, en el planteamiento de la demanda, nunca se avisoró ni se pudo prever que estos últimos actos acontecerían. Por eso es que no es materia de la demanda, al menos no fue planteado en la demanda. Lo que sí ha ocurrido, y que creo que es nuestra línea de acción, es de que creemos que el plazo razonable aquí se ha vulnerado en el caso de ella, porque lo que ha más bien variado es siempre su tesis imputativa, y a ella no se le ha dado la oportunidad de que se pueda defender respecto de eso, porque la mantuvieron desde el inicio denunciada. Esa es más o menos la tesis. Con eso trato de responder su primera pregunta. Perdóneme un poco la distracción, ahora le respondo la segunda. Porque finalmente la segunda es muy clara. Es si ese es el contexto, si finalmente nos estamos quedando con un problema inicial, pero que ha tenido repercusiones y ella queda
no he hecho usted la palabra, pero el concepto es, ella queda un poco congelada en su situación de denunciada Pero y le por modifican eso... la causa. ¿Qué? Pero le modifican la causa. Eso es lo que dice usted, yo no puedo entrar en detalles porque sería adelanto de opinión. Sí, señor. Entonces, ¿cuál es el sentido del segundo habeas corpus? Buena pregunta. El segundo habeas Le corpus- agradezco la delicadeza de considerar buena mi pregunta, pero espero su respuesta. Perdóneme, señor magistrado. Con la diferencia, para precisar, lo que sí ha salido en los medios el día de ayer es porque lo que nosotros tuvimos que hacer cuando ocurre la tercera denuncia, que eso ocurre el 16 de julio y se presenta, si no me falla la memoria, el 20 de julio del año pasado, 2015, como es lógico, eso nunca se pudo prever. Entonces no es materia de discusión en este habeas corpus, porque no es materia de la demanda, no existía. Entonces, contra eso, nosotros lo que vimos fue lo siguiente. Dijimos, a ver, mal o bien, y lo voy a plantear en la lógica del segundo habeas corpus, no de este, señor magistrado. Digo, me guste o no me guste, lo cuestione o no lo cuestione, porque para mí es indebida la resolución del 7 de octubre de la Fiscalía Superior, pero aun cuando yo la considerase válida en un supuesto negado, esa resolución estableció 120 días de plazo extraordinario máximo. Y pese a que se venció antes del 10 de febrero, sin embargo, la fiscal presentó su denuncia el 26 de marzo. El 26 de marzo concluyó la investigación, el tiempo suplementario de este partido, si me permiten la metáfora. Ya terminó el partido, terminó el 26 de marzo. Cuando el juez el 21 de abril le devuelve por segunda vez la denuncia y le dice subsana, sin plazo, porque aquí yo ahí tomo algunas palabras del procurador, nosotros nos sentimos perjudicados por la fiscalía y por el juzgado, por los dos. El juez, en lugar de archivar, lo devuelve con argumentos de archivo y en ese momento, como lo hace sin plazo, la fiscal prácticamente reabre la investigación. De 72 tomos que le fueron devueltos, produjo 10 para ponerlo en número de papeles. Bajó información de internet, denuncias archivadas. Le cuento un poco el tema, no es materia del caso, pero para responder su pregunta. Y eso es lo que nosotros motiva que decimos, a ver, acá hay vulneración de la cosa decidida, porque en el supuesto negado que yo acepte lo del 7 de octubre, el tiempo suplementario se venció. Ok, con tiempo recontra extra el 26 de marzo. Desde el 26 de marzo no había que hacer nada más que subsanar según la orden del juez, que tampoco fue impugnada por la fiscal. Entonces, ese habeas corpus es por violación de la garantía de la cosa de y que tiene repercusión, sí, en el plazo razonable, pero bajo esa lógica, bajo ese triángulo, por decirlo de alguna manera. Como ve, la tesis es bajo esta lógica fáctica y que además jurídica es totalmente diferente a la del habeas corpus que estamos ahora informando, que tiene que ver solamente sobre plazo razonable y que probablemente, como dije al inicio de este informe, si esto hubiera estado resuelto, probablemente yo ni hubiera venido a este informe. Bien. Pero, lamentablemente, al día de hoy, todavía no se resuelve. Gracias. Gracias, presidente. Vista la causa, queda al voto. De cuenta de los otros expedientes. Señor presidente, doy cuenta de que en las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales por no haberlo solicitado conforme al reglamento o porque habiéndolo solicitado no se han apersonado para realizarlo. Las demás causas quedan al voto por las circunstancias que ha expresado la secretaria relatora. Ha concluido la audiencia de la fecha.